Puede ser el día más importante de la historia del béisbol contemporáneo en Venezuela. Mucha gente habla de los héroes del 41. Yo no estaba ahí cuando eso, Aquiles. Hoy, la final contra los Estados Unidos en el Clásico Mundial. Vamos a hacer un análisis que vaya como nuestro nombre. Pica y se extiende el análisis con esta conexión entre dos. Aquiles Estrada y quien les habla, Tony Cruz. En esta línea entre dos, Tony Cruz, vamos a empezar. Es que es difícil, ¿no? Porque sin el 22 de octubre de 1941, cuando se derrota 3-1 a Cuba en La Habana para ser campeones de ese Mundial de Béisbol, llamado Mundial de Béisbol, no estuviéramos aquí. Por el impacto social que eso tuvo, por el impacto y cómo los chamos... o digamos a la sociedad venezolana, porque esto ha traspasado muchachos, ¿no? Hoy es no solamente son esos peloteros que están hoy vistiendo esa camisa que dice Venezuela, por el Redondo Benítez, por el Chino Canónico, por Chucho Ramos, por Dalmiro Finol, por todos esos peloteros que en aquel 41, por el Patón Carraquel, por los que han pasado por ahí, por los Chicos Carraquel, por los Antonio Arma, por David Concepción, por los Omar Vizquel, uno lo nota en la emoción de hombres que lo vivieron como jugadores en el terreno de juego, como lo son Miguel Cabrera y Víctor Martínez, el mismo Johan Santana, que no pudieron ver cristalizado eso que están logrando esta generación de ahora. Semifinales era lo más lejos que habíamos llegado en un Clásico Mundial en 2009. Se nos había quedado la espinita, el que hubiese pasado, sí, pichaba Félix Hernández. El tiempo ha soltado versiones. Ya, bueno, lo que pasó, pasó. Pero la gran cita contemporánea, como bien lo dijiste, de la pelota venezolana, es hoy, martes 17 de marzo de 2026. Como muchas otras familias en Venezuela, y tú lo sabes porque tu papá es gran aficionado al béisbol, sigue siendo aficionado al béisbol. En mi casa siempre el béisbol fue un lugar preferencial. Yo escuchaba juegos de niños, cuando mi papá trabajaba en su mesa de diseño, de arquitectura, en la terraza, la biblioteca que hablaba de la terraza, se ponía el radio a todo volumen para escuchar los juegos del Magallanes. Y yo me crié escuchando el Magallanes. Pero nunca había entendido, yo creo que hasta anoche, la verdadera connotación que tienen los héroes del 41. Mis tíos, mis papás, mis familiares, todos los que son allegados a la familia de una u otra manera, hablaban de los héroes del 41 con una pasión y algo que yo no entendía, o sea, visualizaba o creía entender hasta anoche, cuando se logra esa victoria final contra el conjunto de Italia, cuando se visualiza realmente la importancia de esta generación de peloteros, que inclusive puede haber sido peor o no tan exitosa, porque todavía le falta mucho camino por recorrer, como las anteriores que fracasaron en el Clásico, es cuando uno se da cuenta de la importancia inherente que tiene el béisbol en la idiosincrasia venezolana. Así es, y lo hemos visto. Un abrazo a los hermanos dominicanos. Para mí, sí, hay quien los ve como rivales, para mí no es así. No, son amigos. Yo desde toda mi vida tuve mucho contacto con gente de la República Dominicana. Desde niño tuve amigos, jugué pelota con chamos dominicanos aquí en Venezuela y yo no los puedo ver de otra forma. He crecido admirando a esos peloteros. La diferencia entre cómo lo siente Dominicana y Venezuela, que es lo que se ha visto allá en Miami, con respecto a Estados Unidos, lo conversaba con alguien ayer que está justamente en Miami y yo le decía, mira, para nosotros que somos considerados países de aquellas denominaciones de primer mundo y tercer mundo, estamos tan acostumbrados quizás a las situaciones, a los conflictos, a los problemas, a las circunstancias, a que no eres precisamente muy destacado en algunas cosas, que cuando un representante o en una actividad nosotros destacamos, solemos abrazarlo normalmente. Voy a hablar en Venezuela del sistema de orquesta, cómo ha ido poniendo el nombre de Venezuela en otro ámbito que no se habla que no es precisamente deporte. Por citar un ejemplo,
Y eso es motivo de orgullo para nosotros, como la gente se asombra de la música que esos muchachos son capaces de hacer y de los buenos directores de música académica que tenemos, como Gustavo Dudamel, por ejemplo. Pero si lo llevamos a béisbol, cuando lo llevamos a béisbol, es que la identidad, aquí hasta el que no sabe de béisbol, te habla en jerga de béisbol. Aquí todo el mundo entiende que te pusieron en 3-2, te dejaron ponchado. Eso es un arco. No el Willie May. Exactamente. Esos ya son cosas que el béisbol pasó de ser un simple juego a convertirse en una identidad. Cuando hay gente que va a otros linderos y los reconocen, y antes, hasta no hace mucho, eran petróleo, Mises y béisbol. Entonces, es parte de nuestra identidad. A los dominicanos también les pasa en buena medida igual. Es parte de su identidad. Para Estados Unidos, el pelotero norteamericano, que es un gran competidor, no tiene esa sensación, no es ese feeling de yo cargo a mi país en la espalda por completo. Porque es otra perspectiva, son una potencia a nivel olímpico, siempre lo han sido. A nivel deportivo, saben lo que es en baloncesto, en el mismo hockey, aunque en los juegos de hockey Estados Unidos contra el resto del mundo les ha ganado abiertamente, pero acaban de tener una experiencia exitosa con el hockey, que por eso es que también está el aliciente de ir los peloteros a la pelota olímpica. Entonces, no es igual, no es ese feeling igual de que, mira, este es el momento de darle una alegría a mi país. Este es un momento significativo para mi país. Tú percibes la entrega. Vuelvo, insisto, una frase que siempre la he escuchado. La final es el que más la quiere. Y no es una frase que me inventé yo. Es una frase de toda la vida que tengo trabajando en el béisbol. Le he escuchado a los peloteros. Y cuando tú ves la entrega y la pasión con la que esta gente juega, y la entrega, el calor y la pasión de la gente en las tribunas, que los gringos están vueltos locos y fascinados. Y uno dice, bueno, pero es que eso es lo que se vive aquí en el Caribe. Para ellos es asombroso, para nosotros es normal. Toda esta historia tuvo primero un bache, ¿no? Venezuela venía de 3 victorias y le toca enfrentar el 11 de abril la Dominicana. Dominicana termina devastándonos con 4 honrones, 7-5. Al final el score tal vez no cuenta exactamente la diferencia, que en un momento fue más grave. Venezuela cortó el margen al final del partido, pero al final del cabo gana Dominicana 7-5. Y Dominicana nos ha ganado prácticamente todos los partidos menos 1. Entonces esa sensación quedó como una especie como de vacío, y después de esa situación empezaron las críticas, los comentarios, las reclamaciones, que es algo normal cuando tú sientes que de repente no has podido hacer lo que estaba planificado a suceder. Y inclusive hasta yo creo que Omar López lo toma de una manera personal, lo cual no es así. El que estuviera ahí lo iban a criticar porque el público, la expectativa es muy alta, pero viene el rebote. Nadie quería enfrentarse a Japón. Yo tenía expectativas de que podía ser un buen partido, no sé si ganarle, pero íbamos a hacer un buen partido, lo tenía en ese sentimiento, y viene, le ganamos a Yamamoto, que es en este momento uno de los mejores pitchers de las ligas grandes y que viene en una temporada de más valioso con los Dodgers en la Serie Mundial. Y cabe destacar que hubo manipulación del bracket para que se diera ese cruce de esa forma. Es verdad, sí. No podían ir por el mismo sitio Japón y Estados Unidos, entonces vamos a acomodar las letras pequeñas para que este vaya para allá y este vaya para acá y no se enfrenten Japón y los Estados Unidos en esta instancia. Se cae la ecuación, o se rompe la ecuación cuando Venezuela le gana a Japón. Ese es un punto a tenerlo en cuenta, porque primero tú no puedes estar en medio del campeonato alterando las condiciones, ¿no? Y arreglándolo como a ti te parece mejor. Y segundo, que bueno, abiertamente nos subestimaron, y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Para los que no lo saben, originalmente la eliminatoria, el bracket, que es el draw, en inglés, iba de una manera en la cual pues, se suponía que Estados Unidos iba a ser el primero del grupo, Japón el primero del grupo, y que no se podían ver sino hasta el final. Cuando Estados Unidos es el segundo del grupo, detrás de esta Italia que sorprendió a propios y extraños, hay una modificación importante. Inclusive CBS, uno de los portales más notables del deporte norteamericano, lo dice, no, mira, que eso no era así, y otros se acoplan a la señal, pero MLB se hace la vista gorda, mira por el otro lado, dice, no, que nosotros teníamos unas condiciones previas que no estaban estipuladas, da una excusa barata, y resulta que
no iban entonces por el mismo lado Japón y los Estados Unidos, a pesar de que se podía dar esa versión, sí Estados Unidos sorpresivamente quedaba de segundo. Y como dice Aquiles, o sea, a pesar de que se hace en medio del torneo, porque a mí no me importa que tome favoritismo en el sentido de que preparar un escenario, antelación, las famosas cabezas de grupo de los mundiales de basquetbol, de fútbol, de voleibol. Eso hay en todos los deportes. Eso lo hay en todos los deportes, pero antes de la competencia. No me cambie a mitad de la contienda la situación porque tú obtuviste un resultado que no estabas esperando. Exactamente. Entonces, bueno, si tú me preguntas a mí, honestamente, yo lo había dicho en este programa, para mí, y lo vimos, que tuvo República Dominicana contundencia en ese duelo contra Venezuela. Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte y Fernando Tati Jr. le sacan la pelota a cualquiera. Sí. Son un mega carro de leña. Sin duda. Ellos mismos con sus errores nos abrieron la puerta a una posibilidad de reacción. Porque por eso fue que acercamos y estuvimos a la ley de un batazo. Bueno, ocurre lo que termina acaeciendo y yo creo que ha sido, para mí, es el juego más emotivo y desde la génesis de este torneo había tenido la posibilidad de transmitirlo para medios de comunicación masivos. Esta edición la estamos haciendo para ustedes a través de esta línea entre dos. Para mí ha sido el juego más emotivo de Venezuela en toda la historia de este torneo. Porque te estabas jugando contra el campeón, estabas jugando en una plaza que te abrazó como local, y de hecho es una de las cosas que los japoneses que chapó, me llevo en el corazón a la afición japonesa, cómo se comportó, y me llevo en el corazón a este equipo italiano que mire que nos puso a sufrir ayer, ¿no? Y sobre todo con sangre venezolana también allí atravesada, ¿no? Francisco Cervelli en la rueda de prensa posterior al juego de ayer dijo algo muy bonito. Decía, mira, yo me recuerdo cuando era niño y eso era así. Yo puedo dar fe de eso porque para mí también fue así. Probablemente para ti también. Lo que pasa es que tú jugaste fútbol posteriormente. Pero cuando uno era chamo y había mundial de fútbol, eso era un mes. O cuidado si ya medio mes antes de comenzar el mundial, el álbum de las barajitas y jugando fútbol todos los días. Sí. Eso era así, a pesar de que esta es una nación tan beisbolera. A lo mejor no tenemos el desarrollo en el fútbol que acompañe al nivel que hemos tenido en el béisbol. Pero este país es futbolero. Porque en otros países, por ejemplo, en Argentina, ni le están prestando atención a este mundial de béisbol. Y lo sé por amistades que tengo en Argentina. Aquí un mundial de fútbol, la gente hasta salía a celebrar con la bandera de Argentina y la camisa de Argentina cuando Argentina ganaba una semifinal. O ganaba Italia, porque hay una gran colonia italiana. Exacto. O España. La gente salía en caravana, con carros, pintada, pero es que hasta, de los colores de la bandera de esos países. Hasta con Brasil. Sí, señor. Hasta con Brasil. Y no es, eso no es una cuestión común. Eso no es una cuestión común, por eso lo resalto. Y él dice, en algún lugar en Italia, que estaban 7 millones de personas viendo este juego de béisbol, hoy amaneció un niño lanzando seguramente una pelota de goma contra una pared, queriendo ir en un terreno para vivir lo que esos hombres vivieron ayer contra un equipo tan bueno como el venezolano. Se da la situación de Japón y vamos a hablar de ese, porque teníamos, digamos, el coco, Yoshinobu Yamamoto, que bueno, solo otro fenómeno más podía abrir la puerta como se inició y Ronald Acuña con ese honrón, pero tan rapidito también dijo, bueno, aquí está el otro fenómeno. Eso es así como cuando tú le metes un knockdown a alguien en el primer asalto, el tipo se levanta y te tumba. Ajá. Más o menos, yo me quedé así como, bueno, ya va, ¿cuánto nos duró la ventaja? Ese primer inning fue como el primer round de la Hagler Hearns. Más o menos. Intenso. Después Venezuela hace una en el segundo y viene Japón y nos hace 4 con Ronald Murichita en el tercero, que parecía knockout en ese momento. Ahí sí me sentí yo golpeado. ¿Por qué? Porque cuando se va Suzuki del partido, se le tira en segunda, se lesiona la pierna, yo digo, bueno, ya tenemos un peligroso menos. Y ponen a este que no es menos en Japón. Este es uno de los grandes toleteros en la historia reciente de Japón, de los grandes remolcadores y los grandes honroneros. Pero para nosotros es casi un desconocido. Uno ve las estadísticas, pero uno no lo conoce realmente, sino a través de los fríos números. Y el tipo viene a darle honrón de 3 carreras y me quedé así como, bueno, si este era el remedio... Pero te voy a decir algo. Ahí voy a hacer yo un inciso. ¿Por qué? Porque antes había existido
el batazo de Gleyber Torres, que no se fue como por 5 centímetros. Sí, bueno. Después el batazo, no recuerdo si fue Ezequiel Tovar o Michael García, que también la pegó en la barda de prácticamente saca la bola. Y este hombre se va adelantado con el picheo. Lo que pasa es que consigue pegarle adelante con el mazo del bate. Sí. No un batazo con tanta contundencia, pero con la elevación necesaria y la dirección correcta para que la bola abandonase el parque. Pero no es uno de esos batazos que tú dices, bueno, es que el tipo le dio donde era. No, el tipo se va adelante y bueno, logra virtud para el bateador. No estoy queriendo desmeritarlo. Estoy diciendo que todo lo contrario. O sea, cómo tuvo la capacidad de, habiendo seguido adelante, lograr hacer buen contacto con la bola para poner lo que parecía que era como un balde de agua fría que nos echaban, ¿no? En esa situación. Y bueno, después Venezuela empata en el quinto con 2 anotaciones, hace 3 en el sexto y hace una más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que se ha puesto la capa de superhéroe. Wilder. No. Wilder se puso la capa de superhéroe. El otro. El Michael García, sí. Michael García. Dio un honrón como de decir, mira, la cosa no está terminada. Es un honrón de la esperanza, pero sí. De acercar. Y después viene el honrón de Wilder Abreu, que es el honrón de tomar nuevamente el control del partido, pero ya en el sexto, cuando vas al último tercio, que es cuando Venezuela ha lucido mejor en el clásico. Alabábamos mucho la ofensiva de Venezuela, que no ha sido tal, mientras que el picheo, que no parecía ser uno de los puntos más fuertes, es el que ha estado, pero de manera impecable. Tanto abridores, a pesar de que los abridores no tanto, sobre todo el relevo, ha estado de manera sustancialmente positiva. Y nuevamente apareció ese relevo, que ha estado en los últimos juegos, bueno, de manera intraficable, el que soporta la ventaja de esas 3 carreras contra el conjunto japonés. Mira, yo creo que para mí no hay momento más emocionante. ¿Tú recuerdas un momento más emocionante que ese batazo de Wilder Abreu en clásicos? En clásicos, bueno, el jonrón de Torres fue emocionante, pero a la inversa. No, exactamente. Fue un batazo clave. Ese lo sufrimos nosotros, claro. Y no lo gozamos nosotros. Para mí fue un momento, pero súper electrizante. Donde yo vivo es muy silencioso. Y a veces se quejan de que, mira, hay diferencia en micrófono. No, lo que pasa es que yo hablo duro. Yo ahí, incluso intentando hablar suave, hablo duro. Y bueno, yo creo que mis vecinos me... duro, porque cuando le sale la doña... No. Porque me boxea. Es verdad. Me boxea. Ahí yo aprendí a hablar así, suavecito. Sí, le va a 3 tonos. Sí, porque ¿qué? Si le digo, sí, mi amor, no me está hablando golpeado, ¡pah! No, baja la voz. Y baja la mirada. No, mentira. Lo cierto es que cómo tú contienes ese grito, cómo tú contienes esa emoción. O sea, y me pasó nuestro pana Melón Henderson Torres. Estuve hablando después con Henderson al día siguiente y le pasó exactamente lo mismo. Entonces, mira, yo no me puedo acostar a dormir después de que terminó el juego. Yo andaba con una euforia que andaba caminando por toda mi casa. Estas ojeras no son de utilería. Sí. Son de esta semanita que es puro... Porque es lo que tú dices, vos terminas a las 12:30 a la 1. Pero ¿y después cómo te duermes? Pero el pico de adrenalina con el que uno está, ¿qué va? Eso es mentira, que uno se puede acostar a dormir así en esas circunstancias. La actitud de los japoneses, y me encanta esa hermandad en las tribunas. Los dominicanos echando broma diciéndole gracias a los chamos por traernos toda esa chama. Están hablando mucho y diciendo mucho, pero gracias por traernos a toda esa chama. Incluso en ese juego que perdemos contra República Dominicana, los japoneses y los videos de los japoneses bailando tambor son para morirse de la risa. Sí, bueno, pero gozándose la experiencia. Sí, claro. Esto dice, bueno, una gente tan circunspecta, que es una sociedad que tiene esas maneras tan protocolares que no tenemos nosotros los latinoamericanos. Y tú dices, bueno, así será la electricidad y el ambiente que hay allá, que esa gente está contagiada con todo lo que está viviendo. Porque, por supuesto, hubo público que ya tenía comprado pensando que Japón iba a estar en esos juegos. Entonces, bueno, ya tenés las entradas, ya te tiraste el viaje. Bueno, qué carrizo, gózate tu evento, gózate tu nota y bueno. Honestamente, de verdad, de corazón, yo quería que Dominicana le ganara a Estados Unidos.
Yo quería otra vez ese Yo duelo. estaba ligando a los Estados Unidos, te voy a explicar el por qué. Yo creo que nosotros tenemos un poco con Dominicana y cada vez que lo vemos delante nos hemos intimidado. Entonces, bueno, si no le podemos ganar a Dominicana, yo no voy a ligar una final para que después los dominicanos vuelvan a ganar. Déjame ligar a los Estados Unidos y la verdad que tuve, aparte de que King lo admiro, pero en manera superlativa. Parece que es un pitcherzazo en todo lo... Y eso que no, creo que no tuvo en su día. Pero aún así, a un 70, un 80%, es un pitcher de élite. Bueno, pero es que ya va. Estamos en sprint training y el único que lo sonó fue Junior Caminero. No, le dieron dos o tres toquecitos fuertes. Guerrero le dio una tiza de 116 millas, sí. un picheo que era en un tobillo. Pero, y la defensa de los Estados Unidos, Bobby Witt tiró 2 y Josh se tiró 2, la del tiro y la de cabeza robándole a Soto. O sea que yo creo que lo batearon un poquito más de lo que nosotros pensábamos. Y la defensa estuvo impecable. Tampoco. La defensa sí estuvo. Pero aquí yo creo que estuvo a la altura del compromiso. Y te iba a hacer un inciso con Yamamoto. Ajá. Yamamoto es más o menos a veces como ese Tom Glavine que comenzaba dubitativo, medio tambaleante el primer episodio. Más difícil Exactamente. Y Yamamoto, de hecho las estadísticas lo corroboran. Yamamoto, el promedio de los contrarios contra Yamamoto en la primera, en la segunda y en la tercera vuelta que enfrenta a las toleterías va bajando. Lo normal es que ocurra al revés. Y cuando Yamamoto parecía que estaba entrando en calor, llegó el momento donde decidieron, y no me extraña de que haya sido también parte de restricción de los Dodgers, que le hayan dicho, mira, tiene hasta cierta cantidad de picheos, más allá de que el evento diga que él puede lanzar 85 picheos, si mal no recuerdo que era la cantidad. Y afortunadamente que fue así, porque si Yamamoto empezaba a ponerse de medianoche, el splitter del hombre estaba pero encendido, el sinker del tipo estaba pero a Abreu lo tenía loco, a Wilyer Abreu lo tenía loco, y bueno, menos mal llegó el relevo y se pudo hacer. El juego entre Estados Unidos y República Dominicana fue otro juegazo más, pero qué clase de juego, donde yo creo que ahí sí los detalles a ver, sí, las decisiones de los árbitros pueden incidir en un juego de pelota, es verdad. Tú sabes que un inciso dentro del inciso. Roger Rojas decía en estos días, no solamente se equivocó 5 veces, no es la cantidad, es cuando se equivoca. Se equivocan en el ponche de Soto y se equivocan en el ponche de Perdomo que ponía la base llena en el noveno. Y un picheo que tenía como la altura de mi teléfono por debajo de la zona de strike. Sí. O sea, son pocas las equivocaciones. Y eso lo entiendo. Pero significativas. Pero fueron puntuales y bien importantes. Exactamente. Entonces, más allá de eso, yo no creo que por esas dos decisiones arbitrales queda fuera de la República Dominicana. Que fue lo que dijo Pujol, ¿no? Que vamos a obviar ese momento del último strike, ¿no? Sí, pues no, es como ponerse en posición de víctima, pues. Claro. Y la realidad es que tú no lograste capitalizar, porque sí tuvo bastante movimiento en base de la República Dominicana, pero no llegó el batazo oportuno. Más allá del batazo de Junior Caminero, el batazo oportuno pareció ser aquella línea de Ketel Marte, que Austin Wells no fue una línea tan alta, que duda, y ante la duda, bueno, no tuvo oportunidad. Ustedes podrán pensar ahora, después que ocurrió, a mí también me ha pasado por la mente, ¿qué hubiese pasado si hubiese puesto un corredor emergente? Bueno, eso no lo podremos saber, y a lo mejor la misma situación del juego, creo que era sexto inning, ¿no? Sí. Que es el inning donde también ponchan a Soto con una bola, pero si la de Perdomo fue bola, la de Soto fue más bola, pues la de Soto estaba como 15 centímetros por debajo de la zona de strike. Tú sabes que yo he pensado mucho eso, ¿no? En el momento del juego, dije, bueno, es un momento, el primer pensamiento es el corredor emergente. Después me pongo a pensar, bueno, es que con esta ofensiva que tiene Dominicana, capaz que él no tiene la profundidad en la receptoría, no trajo a Ramírez, que no se lo dejaron traer, tiene a como el catcher de casi que todo el partido, capaz que está pensando en los que vienen detrás, que es tremenda batería, y puede anotar de otra forma, por eso que no lo trae. Ahora, con un corredor emergente, el batazo era para anotar, sí. Pero el disparo de Pete Crompton tampoco fue una maravilla, pero tú no estás como adivinar que el disparo iba a ser fuera del plato. Pete Crompton tomó la pelota temprano y la tiró rápido,
pero el disparo fue abierto, no con mucha fuerza y abierto, pero situaciones de juego que no puedes prever. Ahora, yo creo que a él, primero, no lo mandan por eso, pensando en los bateadores que vienen detrás. Digo, ya está en tercera, tiene que sacarme 2 outs, está complicado que no lo tenemos aquí, vamos a dejarlo como está. Y bueno, sucedió que bueno, le colgaron el set. Y ojo, o sea, ¿y a qué bateadores? ¿Ante qué bateadores? ¿No? Que también está el detalle. Entonces, por eso digo, virtud para Estados Unidos, que hizo en distintas etapas del juego lo que debía hacer. Ahí era Bednar. No. No era Bednar en ese momento. Me entró la duda. No, revisa, pero no. Creo que Bednar fue después. Mason Miller estaba metido en un problemón y le tiraron el super salvavidas porque el picheo quebrado no lo estaba tirando en strike. El slider no lograba ponerlo en strike. Entonces ya tú sabes que es recta. Lo que pasa es que, perfecto, yo sé que es recta, pero esa recta viene a 103 millas más o menos, hermano. Fácil es decirlo, difícil es hacerlo, ¿no? Entonces, Perdomo se fajó, tuvo un turnazo, pero bueno, llegó ese picheo, llegó esa decisión y bueno. No, sí era Bednar, porque era Bednar, Whitlock y después Miller. Fue el séptimo, ¿no? Si mal no recuerdo, fue el sexto. Fue el sexto. Vete Jax. No, Griffin Jax tuvo. Entonces sí debes tener razón. Sí, tienes razón tú. Porque, de hecho... se mete en el problema y sale. Austin Wells le da el sablazo y decía, bueno, este lo recibe, este sabe más o menos que puede ir a buscar, ¿no? Y bueno. Pitcher y bateador del mismo equipo. Del mismo equipo, por eso que se conocen. Ajá. Entonces, bueno, el juego contra Italia en este torneo no mojaba, pero empapó a medio mundo. Porque a Venezuela lo puso a sufrir también. Parte de... Yo pensaba en ese instante, decía, bueno, yo que soy tan fastidioso en aquello de que hay juegos que uno gana y hay juegos que uno pierde. Porque el rival, si te dan 3 bases por bola, corre, ¿qué hace? No corre. O te abres en la base para que te hagan... Si te dan 3 bases por bola, bueno... Mala tuya, yo aprovecho. Eso también es virtud, aprovechar ese tipo de situaciones. Y eso fue lo que hizo Italia. Ante el descontrol, llegó un momento donde Keider Montero perdió por completo la zona, sí, con mucho movimiento sus picheos, pero perdió por completo la zona. Y no estaba cerca. O sea, el picheo reventaba 30, 40 centímetros fuera de la zona de strike. Exactamente. Entonces, bueno, Ricardo Sánchez llegó providencialmente en un inning que nos han podido hinchar la cara como acostumbró Italia en este torneo, que cuando uno se pone a ver ese equipo italiano, evidentemente ya lo habíamos dicho aquí, Vini Pasquantino, Caglianone, John Berti, Descenso, y eso que bueno, Dominic Canzone no fue de la partida. Sí. Son peloteros, Kyle Till, y fíjate, bueno, las cosas que ocurren. Y Javier Jesús de Horacio, me dio muchísima risa cuando escuché algo, decía JJ de Horacio. Yo, si ustedes supieran que ese es Javier Jesús, y es cuestión de preguntarle, mira, ven acá, ¿por qué no es simplemente Javier de Horacio? ¿Por qué JJ? ¿Por qué hacerte llamar así? Normalmente para aquí a Venezuela y los que nos estén viendo por fuera, normalmente cuando uno escucha JJ, uno piensa es Juan José. Es verdad. Entonces, bueno. Y eso se lo ponen allá, o él se acostumbra a escucharlo allá porque decirle el nombre en inglés a veces es complicado. En cambio, JJ es algo completamente normal, muy práctico, es corto, es fácil de recordar. Entonces se queda JJ y a él viene para acá y le decimos JJ. Bueno, y a Javier Sanoa me enteré gracias al clásico que en Miami le dicen chiquito. Ah, caramba. Pero es que Javier Sanoa está chiquito. Que no se junte con Andrés. Ahí de Zulia. Señor. Foul. Bueno, total es que de Horacio, que ha estado bien conceptuado en Arizona, que ha tenido quizás un proceso de desarrollo algo lento para lo que algunos podían esperar,
vaya en qué escenario dice, mira, ven acá, yo estoy aquí, papá. Y creo que buena parte de eso viene de la experiencia que tuvo con los Tigres de Aragua, donde terminó haciéndose una posición, jugando con mucha frecuencia. Sí. El cambio de Sucre, a pesar de que uno ve la grandeza de Sucre en la liga. Pregúntaselo a Caribe. Exacto, Sucre llegó a Caribe hasta el subcampeonato arañando el título. Era para permitir que se desarrollaran los dos catchers que tiene los Tigres de Aragua, y en ese punto de vista tú lo ves lógico porque hay mucho futuro. Entonces tú no vas a coartar la posibilidad de desarrollo de todos los muchachos. Sí. Cebrián, José Cibrián, y ese es bueno, yo. Sí, ese es muy bueno. Y este muchacho de Horacio, ¿verdad? Que el cambio desde ese punto de vista es completamente comprensible. Entonces, bueno, Aaron Nola, sabemos de la calidad de Aaron Nola, ha ido ganando algo o recuperando algo de millas, pero estamos en sprint training, hermano. Él estaba lanzando como si eso fuese octubre, y el tipo en octubre es cuchillo. Sí. O sea, no tengo a las manos ahorita las estadísticas para darle el dato certero, pero el tipo es un pitcher de competencia sin duda alguna, y yo no tengo la duda de, más allá de que Francisco dijo que eso era un palpito que él tuvo, una cuestión, yo estoy seguro que también el otro se le acercó y le dijo, mira, ven acá. O a veces eso en el deporte también juega, él te voy a despistar, ¿no? Entonces tú te vas a preparar porque tú piensas que es Lorenzen, pero yo te voy a lanzar a Nola. Y para la situación, evidentemente la lógica indicaba que debía ser Nola, ¿no? Lorenzen es un buen lanzador, pero es un tipo que ha estado divagando entre ser abridor o ser relevista. Su primera campaña con los Rojos fue abridor, pero después tiene 6 campañas en las cuales fue relevista, hasta que regresa nuevamente al rol de abridor. Y es un bate también. Sí, señor. Dentro de los pitchers, el hombre batea y batea bien. Pero Lorenzen le lanzó muy bien a Estados Unidos en la primera ronda. Por eso. Pero bueno, para estas instancias, Aaron Nola, la curva de Nola es una cuestión que es su mejor picheo. Una curva de nudillo. Y ayer estaba, pero nasty, que yo dije, bueno, menos mal que este tipo está en sprint training. Pregúntale a Acuña, ¿viste? Que vio pasar varias y se quedó así como sorprendido. De hecho lo ponchan. Sí, lo ponchan con un curvón de eso impresionante. Yo estoy seguro que Filadelfia, así como pasó también con Christopher Sánchez, estoy seguro que también les habrá dicho, mira, tranquilo, no con cierta cantidad de picheos, no ir más allá, así como Boston lo hizo también con Ranger Suárez. Yo no tengo dudas de que los Dodgers también lo hicieron con Yamamoto. Evidentemente dice, bueno, pero es que le hubieran dado un inning más a Nola, pero es que usted no sabe, y no necesariamente todo momento van a salir a decirte, mira, la organización me llamó y me pidió que para esta presentación, sobre todo porque hay unas condiciones del clásico, y entonces no sería muy bien visto, y ya el clásico por ciertas cosas ha estado llevando mucho trancazo. Por eso hemos dejado por ahí desde el comienzo del clásico un video donde hablábamos los equipos, las organizaciones, a pesar de que Major League Baseball es el paraguas de este evento, que ha demostrado ser exitoso porque nuevamente a nivel de asistencia sigue superándose, sigue afianzándose. Pareciera que las mismas organizaciones, por sus intereses particulares, como que torpedearan el evento. Y ya vamos a hablar de eso también, que antes decíamos, bueno, nada más nos pasa a nosotros. Bueno, hoy David Bednar no va a estar disponible para Estados Unidos por solicitud de su organización, del conteo de picheos por su organización, y probablemente Mason Miller todavía no está claro. Estaba escuchando a Carlitos en Baseball Center, que daba esa información emanada de los Padres de San Diego, que la decisión con Mason Miller todavía no está tomada. Por mí que los descansen a los dos. Sí, por mí también. Buenísimo. Entonces, es más, si pueden mandar a descansar a Bobby Witt, a Gunnar Henderson, a Aaron Judge. No, descansen, muchachos, descansen. Caramba. Eduardo Rodríguez, que no tuvo una muy buena primera presentación, es el pitcher que va a iniciar por Venezuela, pero ya lo dijo Omar López, va a pichar hasta Johan Santana. Entonces, bueno, no puede ser distinto. Bajo esta situación, en el marco en el que estamos, bueno, aquí todo el que esté disponible seguramente va a ser usado. Entonces, bueno, mira,
las cartas están sobre la mesa, se gana un tremendo juego de pelota. Lorenzen también hizo un muy buen relevo, pero cuando le tocó la segunda vuelta a ver esa alineación, bueno, yo creo que a medida que el juego iba avanzando, yo fui sintiendo como que los peloteros venezolanos estaban cayendo como en una situación ansiosa. Porque al comienzo hubo buenos contactos, pero después Nola tomó el control del juego. Sí. Y cuando llega Lorenzen... Lorenzen empezó bien también. Sí, pero también había algo de ansiedad en salir a buscar picheo, ¿no? Al final, 2 2/3, 4 y 3 carreras contra Lorenzen. Las 3 carreras fueron limpias, par de boletos que también complican la situación. Hubo paciencia también, ¿no? Exactamente. Y tampoco hubo la búsqueda, que es lo que me gustó de ese episodio. Por ejemplo, he visto a Rae hacer swings muy grandes. Ayer a Rae hizo como una especie de toma de conciencia. Yo no necesito un honrón. Quédate tranquilo. Debo hacer swing grande de una línea por el center field, que es su naturaleza, tocar la pelota y traer la cuarta, que es la del seguro, que en ese momento pesaba un montón, ¿no? Pero bateadores que no fueron a hacerse el héroe, a tirarse el héroe. Fueron a hacer su trabajo, fueron a envasarse. Ronald corrió en menos de 3 segundos para la inicial. Sí, señor. 29,5 pies por segundo corrió. Estamos hablando de casi 9 metros y pico de carrera de una primera. Y son 25 metros, mira que no llegó a los 3 segundos de tiempo. Ese hombre estaba endemoniado, pero ya no lo iban a sacar de ninguna manera. La carrera más rápida de todo el Clásico Mundial. Sí. En tiempo fue la carrera más rápida de Home a primera en todo el Clásico Mundial. Entonces, bueno, yo creo que ahí rindió para mí el perfecto reflejo de la actitud del equipo fue la de Gleyber con el batazo que pasa, el machucón que pasa a Ángel Serpa. Él coge la bola, sabe que no va a haber chance en ningún lado, vamos, y era para llenar las bases. Sí, estamos tranquilos. Y Serpa termina de sacar ese inning así. Entonces yo creo que en ese episodio también imperó eso. Esa situación de, ya va, vamos que... Y eso te lo da la experiencia de hombres que han jugado postemporadas, que han jugado series mundiales. Y enfrente tienes peloteros con muchas ganas, con mucho ímpetu. Pero ese know-how que tienen los nuestros, ahí hizo una diferencia, ¿no? En el juego de pelota. La sonrisa de Cervelli cuando se terminó... dice, bueno, lo intentamos, pero estoy contento también por ello. Es una sonrisa de satisfacción del trabajo bien hecho. Él sabe lo que hizo. Y sabe la trascendencia de lo que hizo, porque hasta la primer ministro italiana se refirió a la actuación de ese equipo italiano en el Clásico Mundial. Sí, tú sabes que la rueda de prensa coincidieron, ¿no? Momentáneamente, cuando Cervelli sale de la rueda de prensa, entra Omar López para dar la suya, se pararon, se dieron un abrazo, se dieron una palabra, y antes de que Cervelli abandonara la sala, se volvieron a dar un abrazo, así como, bueno, hágalo bien mañana, no sé qué cosa, y Cervelli se fue, y Omar López entró a su conferencia de prensa. Me parece que fue un gesto muy genuino, gratuito, o sea, fue real, no sé, una postura entre ese sentimiento de su trabajo, que hizo espectacularmente bien. Yo creo que le van a venir algunas interesantes oportunidades en un futuro muy cercano, por lo que demostró en el Clásico, ese criterio para dirigir, que no lo hace todo el mundo, sobre todo siendo un manager de poca experiencia, porque lo que dirigió Italia lo dirigió en los Clásicos, pero dirigirlo en una eliminatoria, en un torneito, no es lo mismo que tenerlo a lo largo de un periodo de tiempo mucho más amplio. Y de hecho, cuidado si lo vemos dirigiendo un equipo en Venezuela, cuidado si no les extrañe que en unas primeras de cambio escuchemos que lo hayan entrevistado o lo tengan en cuenta para algún manager despedido ahora a inicio y que están en la dinámica de incorporar sangre joven, ¿no? Y Francisco Cervelli es un tipo joven. La dinámica de su equipo, me encantó las palabras que tuvo diciendo, este es un grupo de muchachos que se preocupan el uno por el otro y que se protegen el uno al otro. Esto es una hermandad. ¿Cómo me gustaría tener un equipo como este en una temporada de 162 juegos? Ahí está hablando de cómo le gustaría dirigir en Grandes Ligas. Sí. Y escuchaba a Carlitos que leyó unos tweets por ahí diciéndole, voten aún y contraten a Cervelli. Oye, vale. Ahí tampoco me ligaron los Yankees. O sea, yo sigo ligándome media roja, pero bueno. Sin duda alguna, una tremenda actuación. Igual que vi un tweet que decía, con la foto de Brian Roque uniformado, decía,
esto tampoco lo olvidaremos. Son de broma, por supuesto, ¿no? Pero imagínate, tienes la oportunidad de vivir una situación única como esa y bueno, ¿cómo vas a decir que no? ¿No? Entonces, bueno, le tocó la última probadita, pero bueno, tuvo la oportunidad de vivir esa experiencia Brian Rocchio. Lo cierto es que, bueno, espero que poca gente lo escuche esta noche por radio, genuinamente, de corazón, porque eso quiere decir que todos ustedes van a estar con su atención puesta por completo en ese juego trascendental para Venezuela y la historia moderna de nuestro béisbol. Que lo disfruten por YouTube, que muchos tengan la oportunidad de verlo antes del juego, porque esto justamente es la intención de una previa y independientemente, por supuesto que quiero que el equipo gane, pero independientemente de lo que ocurra, yo creo que ya ganamos. Sí. Ya ganamos. Ya lo que, por lo menos la satisfacción de llegar a la final, cosa que no habíamos podido hacer, la hemos logrado y yo creo que el partido de hoy es peleando. Exactamente. Es un muy buen lanzador. Sí. Va a tener un futuro impresionante, un slider que esta vez es una de las más rápidas de la liga grande. La pelota rompe, es una sweeper. Es la misma cosa, pero ahora le dicen sweeper. Hay que ponerse en la moda de que hay un sweeper. Ajá. Pero sigue siendo un novato que tan solo tiene el slider el más cortico. Exactamente. 8 partidos de experiencia en liga grande. Lo que te dije, el chamo de Países Bajos. Ajá. Bueno, él ya tiene, por lo menos no tuvo experiencia de lanzar en postemporada. La primera salida en el clásico no fue buena. Bueno, vamos a ver cómo le va ahora contra un rival de más contundencia, ¿no? Sí, ¿Que tiene calidad? Bueno, sí tiene calidad. Pero nosotros también, y creo que tenemos como bailarles pegados. Sí, seguro. El partido va a ser interesante para ver. Nosotros vamos a hacer nuestro primer toque de control y vamos a venir en breve con más de esta Venezuela y por supuesto el Clásico Mundial, las grandes ligas y muchas cosas, porque esta línea entre dos pique se tiene.